La Plaza Olmedo es uno de los atractivos principales del Malecón 2000, ubicado en el ala sur. Es un sitio que conmemora al prócer y poeta guayaquileño José Joaquín de Olmedo, quien fue el primer alcalde de Guayaquil y el precursor de la revolución del 9 de octubre de 1820. El monumento al prócer se levanta frente al río Guayas, al sur del Malecón, a la altura de la avenida Olmedo, y está sobre una base alegórica con un conjunto de piletas cilíndricas que realzan el entorno. Junto al monumento se encuentra el Club de la Unión, un club privado que es tradición guayaquileña desde 1927, y cruzando se puede apreciar el Parque Olmedo. Fue inaugurado el 9 de octubre de 1892 y fue diseñado por el francés Jean-Alexandre Falguier, a pedido del Consejo Municipal de Guayaquil en 1878, para así poder celebrar la memoria de la Rotonda. Guayaquil fue el centro donde pudieron unirse estos dos libertadores, Simón Bolívar y José de San Martín. Y este hemiciclo es para poder conmemorar la célebre entrevista efectuada el 26 de julio de 1822. El hemiciclo fue inaugurado en 1938 y está ubicado en el Malecón Simón Bolívar y la avenida 9 de octubre. Monumento a Alfredo Baquerizo Moreno. Nació en Guayaquil el 28 de septiembre de 1859. Desde joven se pulsó por la lira y el estudio de la música en el Conservatorio Nacional. Sus poemas escritos fueron sabor pesquiquiano, para ribietes de ironía y apresable de buen gusto. Publicó una serie de novelas cortas con títulos. Juan de Dios fue un abogado y político. Además, fue presidente del Ecuador en 1932 y 1933. Nació el 8 de marzo de 1875 en la ciudad de Guayaquil y sus estudios los realizó bajo la tutela de sus padres. Luego de eso, inició sus estudios para poder ser médico y también inició sus estudios en la carrera de jurisprudencia. Arosemena fue hijo de Luis Alberto Arosemena y Tola de Mercedes. Realizó sus estudios en la Escuela San José. Fue filósofo y bachiller en ciencias. Estudió en el Colegio Nacional Vicente Rocafuerte de la misma ciudad. Ingresó a la Universidad de Guayaquil, en la que obtuvo en 1955 el título de doctor en jurisprudencia. Fue sobrino de Carlos Julio Arosemena y primo hermano de Carlos Julio Arosemena Monroy, también presidentes de la República del Ecuador. Carlos Julio Arosemena Monroy nació en Guayaquil el 24 de agosto de 1919, hijo de Carlos Julio Arosemena Tola, que también fue presidente del Ecuador, y Laura Monroy Garecoa. Fue primo hermano también del presidente de la República, Otto Arosemena Gómez. Muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Brittany Fajardo y hablaré del monumento al Mariscal Antonio José de Sucre. Es un monumento ubicado en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, diseñado por el italiano Augusto Fagioni Banucci e inaugurado el 8 de octubre de 1911, con el propósito de celebrar la memoria del Mariscal Antonio José de Sucre. Ubicado en las calles Pichincha y Clemente Ballén, en el centro de la plaza de administración de la ciudad de Guayaquil. Esta estatua de Sucre se levanta sobre un pedestal cuya base inferior es de mármol y la segunda en granito. En su frente, en el pedestal, tiene un relieve que conmemora la batalla de Pichincha, donde también se pueden apreciar las figuras del general José María Córdoba y el teniente Abdón Calderón. Sucre aparece vestido con un uniforme militar de la época, con una espada en su cinto y un catalejo. Mide 8,50 metros y en su base tiene dos placas de bronce a los costados y al frente el escudo del Ecuador. Siguiente es el monumento a la fragua de Vulcano. El monumento a la fragua de Vulcano es un monumento de la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. Se ubica en la Plaza de la Administración, entre el Palacio Municipal de la ciudad y la Universidad de las Artes. El monumento conmemora la célebre reunión de los patriotas que complotaron en favor de la independencia de Guayaquil, que se desarrolló el 1 de octubre de 1820, denominada como la Fragua de Vulcano. Siguiente, el monumento a Vicente Rocafuerte. El monumento a Vicente Rocafuerte es un monumento de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, diseñado por el francés Aimé Millet, a petición del Comité Pro Monumento, para recordar la memoria del exmandatario ecuatoriano Vicente Rocafuerte. Está ubicado en la avenida 9 de octubre y Pedro Carbo, en la Plaza San Francisco. Siguiente monumento o escultura, el fotógrafo. Está ubicado en las plazas de San Francisco, en las calles 9 de octubre.
Esta escultura está hecha a escala natural, con resina y poliéster de vidrio. Recrea al personaje que se ubicaba en las plazas de la ciudad para tomar fotografías en su cámara de cajón. Tardes, me llamo Jimmy Calderón y voy a hablarles sobre el monumento Pedro Carbo. El monumento Pedro Carbo está dedicado a la memoria de don Pedro Carbo, que se levantaba en la plaza de la Merced, que está ubicada entre las calles Vito Manuel Rendón, Pedro Carbo y General Coro. Su historia se remontaba a los finales de 1894, cuando antes de la muerte se inició el guayaquileño que hace día, el 24 de diciembre, que surgió la idea de exigir en su memoria. El monumento, para rendirse el homenaje imperecedero y que nadie lo pidiera, se inició espontáneamente una suscripción popular, dando muchos años que tenían a la mano hacia otros anotar cantidades que pagaron después. Y hubieron muchos contribuyentes que hicieron en los años 20, 10 y en esa época valían 5 centavos. El monumento de la Cantilla, Venudo, Cangrejero y etc. Estos monumentos están ubicados en la calle Panamá, que podemos encontrar en varias esculturas de los personajes históricos y de los oficios tradicionales de la ciudad, como por ejemplo la escultura de El Canilita. Es decir, como podemos observar, es un adolescente o joven que vende periódicos en levitas en la calle. Es un personaje popular caracterizado por vender boletos de lotería. La escultura del cangrejero es una persona que se dedica a la recolección de comercialización del cangrejo. Y la estructura del venudo y del carcauteo son otros representantes que manifiestan las diferentes actividades tradicionales de la ciudad. La estructura de Vicente Rocafuerte es el legislador, patriota y político guayaquileño. Y la de Alberto Spencer es el máximo exponente del fútbol ecuatoriano, como forma parte de las esculturas que podemos observar recorriendo la calle Panamá. Otro monumento, el hombre de la campana, es la escultura que representa a Julio Espinosa. Por último tenemos el monumento de la columna de los próceres. Es un monumento más bello e importantes monumentos de Guayaquil que representa la esencia patriótica de los guayaquileños como gestores de la libertad de Ecuador. Su historia se remonta en el año 1822, cuando la Junta de Gobierno concibió la idea de levantar un monumento que inmortalice la gesta liberal en los entonces de la República Independiente de Guayaquil, destinada a conmemorar el primer centenario de la Revolución en el año 1820, en el día 9 de octubre. Su historia se remonta en el 9 de octubre de 1821, cuando la Junta Superior del Gobierno del Estado Libre Guayaquil revolvió a exigir a la ciudad en una columna virtual y como podemos ver tiene un gran recuerdo ese gran día y con sus protagonistas. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Verónica Vázquez. Voy a hablar sobre el monumento Guayas Iquique. El monumento rinde homenaje a los indios Huancavilca, Guayas Iquique, que según algunos historiadores dieron nombre a la ciudad. Otro estudioso desconoce la existencia de estos personajes y de la leyenda que se creó sobre ellos. Sostiene que el nombre de la ciudad viene de las raíces aborígenes que significan Gua grande, ya casa y Quil nuestra casa grande. El monumento a Guayas Iquique, que se erigirá en los bajos del distribuidor de tráfico del puente de la Unidad Nacional, tendrá una altura de 25 metros y la escultura en sí es de bronce, tendrá 15 metros, la base de 10. La estatua es alusiva al guerrero Guayas, personaje que según la leyenda defendió al territorio Huancavilca. Dos palmas de mano resaltan su pecho rodeada de figura curva que representa el mar. Era un grabado habitual en la cultura manteño Huancavilca, que representa la jefatura de un hombre con una gran habilidad para la caza y pesca y navegación. Este tatuaje resalta la figura del cacique Guayas en un imponente porte de 32 metros. Está con su esposa aquí, quien lleva a su hijo en brazos, que no tiene nombre pero representa al guayaquileño. El monumento se levanta en el distribuidor de la avenida Pedro Menéndez Gilbert, cercano al puente de la Unidad Nacional, acceso a Guayaquil desde el vecino cantón Zamorondón. La estructura de bronce, 90 toneladas de peso, busca rescatar los orígenes de la urbe
revivir la cultura prehispánica asentada en la zona baja de la cuenca del río Guayi que se extendió a Santa Elena y el sur de Manabí. El escultor fue Edgar Ceballos. Tardó 4 años en la elaboración y recibieron facciones de los nativos costeños que no tenían los anteriores Guayas y Quil, un monumento que aún está a pocos metros. Ahora voy a hablar sobre el monumento García Moreno. La historia de este monumento se remonta al 1 de mayo de 1953, fecha en que se conformó el Comité Popular por el Monumento a García Moreno, que estuvo el presidente por el Dr. Francisco Irigoyen, teniendo como secretario a César Pérez Moscoso, entre otros prestantes ciudadanos. El monumento fue inaugurado en 1968 en el Centro Parque o Plaza de la Victoria, que se encuentra ubicado frente a la Iglesia Corazón de María, llamada popularmente de la Victoria. La plaza está enmarcada por la avenida Quito y calles Clemente Ballén, Pedro Macayo y 10 de agosto. La plaza o Parque de la Victoria tiene connotaciones muy importantes no solo en la historia de Guayaquil, sino del Ecuador, pues se extiende en el sitio donde se libró la batalla de Guayaquil con las tropas de García Moreno y del general Juan José Flores. Vencieron el 24 de septiembre de 1860 al general Guillermo Franco, quien con el respaldo del mariscal Ramón Castilla, presidente de Perú, se habría proclamado jefe supremo de Guayaquil. En momentos de terrible incertidumbre política que pusieron en grave peligro la existencia de la República. Por esta razón, a este sitio se lo llamó Plaza de la Victoria. La estatua que representa a Gabriel García Moreno se encuentra en medio de un hemiciclo conformado por 4 columnas unidas en la parte superior por un dintel. En medio del hemiciclo se levanta un gran muro que en su parte superior luce el escudo de armas del Ecuador y frente a él un pedestal con la leyenda Dios no muere, sobre el cual se erige la figura pedestre de García Moreno. Las columnas, el muro y el pedestal son de concreto cubierto de mármol gris. La estatua de cuerpo entero muestra la arrogancia y la firmeza y la aristocracia de García Moreno, cuyos brazos cruzados imprimen a su figura aires de altivez y meditación. En el muro que se levanta detrás del monumento aparecen varios mensajes de García Moreno, que intenta resumir su pensamiento y concepción del poder y el deber y amor a la patria, que dice así: soldados, os mando que marchéis a la victoria. El más hermoso atributo del poder es la facultad de perdonar. Sin rectitud en los jueces no hay justicia, y sin justicia la libertad para todos y para todos, menos para él y los malhechores. El Ecuador libre e independiente, antes que deshonrarse, prefería ser exterminado por la lava asadora de sus volcanes o hundirse en las aguas del océano. Sin la moral, el orden no es el más que tregua o cansancio, y fuera de ella la libertad es engaño y quimera. Hay otro monumento que es en honor al líder de la independencia latinoamericana, Simón Bolívar, ubicado en el Parque Seminario, iniciativa de la Compañía de Bomberos Salamandra. Un 3 de noviembre de 1872, la gobernación decidió formar un comité que se encargue de erigir una estatua del libertador Simón Bolívar. La obra pertenece al escultor italiano Giovanni Adderley y el montaje y la construcción de su pedestal fue realizada por el arquitecto Rocco Queirolo. Simón Bolívar, conocido como Libertador de América, fue un militar político venezolano que por 20 años combatió contra la corona española para lograr la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Nació en la ciudad de Caracas el 24 de julio de 1783 en una familia de origen vasco de la hidalguía criolla venezolana. A los 14 años ingresó como cadete en el batallón de milicias de blancos de los valles de Aragua, de la cual había sido coronel años atrás su propio padre. En julio del año siguiente cuando fue ascendido a subteniente, se anotó en una hoja de servicio: valor conocido, aplicación sobresaliente. Bolívar supo combinar el adiestramiento práctico en sus deberes militares y aprendizaje teórico en materias fundamentales para la formación
castrense como matemática, dibujo, topográfico y física. Ahora le voy a hablar sobre el monumento o escultura en honor al cantante Julio Jaramillo. Se encuentra en el Parque Santa Ana, en el Plaza Pilsener, al norte de la ciudad y al pie del río Guaya. Un monumento parlante en homenaje a la historia de Julio Jaramillo se levanta en Puerto Santa Ana. La obra, cuya encargada fue la artista Ellen Constante, tiene una caja sonora que permite a quien se acerque al asiento no solo disfrute de la compañía del inmortal JJ, sino de las más famosas de las melodías de Ruiseñor de América, Nuestro Juramento. Este monumento costumbrista es un homenaje que brinda el Cabildo porteño a este artista ecuatoriano, autor de pasillos, boleros y vals, conocido como el Ruiseñor de América. Este guayaquileño paseó todo su repertorio musical por toda América del Sur, donde se convirtió en un ídolo durante los años 60. Actualmente se sabe que su repertorio musical ronda los 400 producciones discográficas, aunque en el Ecuador no se cuenta con un registro completo de su obra, por lo que muchos de sus discos son desconocidos en el país. Julio Jaramillo, durante sus 23 años de vida artística, grabó más de 6.000 canciones. La legendaria imagen de Julio Jaramillo, acompañado de la guitarra sobre una de sus piernas, está en los bajos del Museo Música Popular Julio Jaramillo, donde funciona la Escuela del Pasillo Nicasio Safadi en Puerto Santa Ana. De los jardines la más bonita por ser morena, guayaquileña te entrego toda mi vida entera, con mi canción.